Ezequiel capítulo 36. Y tú, hijo de hombre, profetiza sobre las montañas de Israel. Tú dirás, montañas de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Porque el enemigo ha dicho contra ustedes: estas alturas antiguas han pasado a ser posesión nuestra. Por eso profetiza diciendo: así habla el Señor. Sí, ustedes han sido devastadas y asediadas por todas partes, hasta convertirse en posesión del resto de las naciones, y han sido objeto de las habladurías y difamaciones de la gente. Por eso, montañas de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a las montañas, a las colinas, a los cauces de los torrentes y a los valles, a las ruinas desiertas y a las ciudades abandonadas, que han sido saqueadas y escarnecidas por el resto de las naciones vecinas. Por eso así habla el Señor. Sí, en el ardor de mis celos yo hablo contra el resto de las naciones y contra todo Edom, que con el corazón desbordante de alegría y el alma llena de desprecio se han atribuido la posesión de mi país para destruirlo y saquearlo. Por eso profetiza sobre la tierra de Israel. Tú dirás a las montañas y a las colinas, a los cauces de los torrentes y a los valles: así habla el Señor. Yo he hablado en mis celos y en mi furor, porque ustedes han soportado el oprobio de las naciones. Por eso así habla el Señor. Juro con la mano levantada que son las naciones vecinas las que cargarán con su propia ignominia. Ustedes, en cambio, montañas de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, que ya está a punto de llegar. Sí, yo voy hacia ustedes, me vuelvo hacia ustedes. Serán cultivadas y sembradas, y multiplicaré sobre ustedes a los hombres de todo el pueblo de Israel. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. Multiplicaré sobre ustedes a hombres y animales, y ellos serán numerosos y fecundos. Haré que ustedes vuelvan a poblarse como en los tiempos antiguos, y las haré más prósperas que al comienzo. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo haré que los hombres de mi pueblo Israel caminen sobre ustedes, y ellos tomarán posesión de ti. Tú serás una herencia para ellos y ya no los privarás de sus hijos. Así habla el Señor, porque te han dicho: tú devoras a los hombres y privas de sus hijos a tu nación. Por eso ya no volverás a devorar a los hombres ni a privar de sus hijos a tu nación. Oráculo del Señor. Nunca más te haré escuchar el ultraje de las naciones, ya no soportarás el oprobio de los pueblos, ni privarás de sus hijos a tu nación. Oráculo del Señor. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre,
Cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Su conducta era ante mí como la impureza de una mujer en su menstruación. Entonces derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con que lo habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones, y al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Por eso di al pueblo de Israel: así habla el Señor. Yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los salvaré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y los multiplicaré. Y no enviaré más el hambre sobre ustedes. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos de los campos, para que ya no tengan que soportar entre las naciones el oprobio del hambre. Ustedes se acordarán de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán asco de ustedes mismos a causa de sus culpas y sus abominaciones. Yo no obro por consideración a ustedes, sépanlo bien, oráculo del Señor. Sientan vergüenza y confusión por su conducta, pueblo de Israel. Así habla el Señor. El día en que los purifique de todas sus culpas, yo poblaré las ciudades y las ruinas serán reconstruidas. La tierra devastada será cultivada después de haber sido una desolación a la vista de todos los que pasaban. Entonces dirán: esta tierra había sido devastada, pero ahora es como un jardín de Edén. Las ciudades estaban en ruina, devastadas y derruidas, y ahora son plazas fuertes habitadas.
y las naciones que hayan quedado alrededor de ustedes sabrán que yo, el Señor, he reconstruido lo que estaba derruido y replantado lo que había sido devastado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Así habla el Señor. Yo me dejaré buscar por el pueblo de Israel para concederles también esto. Los multiplicaré como un rebaño humano, como un rebaño de ovejas consagradas, como el rebaño reunido en Jerusalén con motivo de sus fiestas. Así las ciudades en ruinas se llenarán de un rebaño humano y sabrán que yo soy el Señor.